Los exorcismos eran considerados como expresión de un carisma. Cualquier bautizado podía exorcizar. Además, en tu experiencia, ¿qué características tendría que ser para llegar a clasificar una infestación? Los adultos empezaban a hablarse entre sí, ¿no? Ayúdenos. ¿Por qué? Pues porque la vecina empezaba a manifestar precisamente, ¿no? Como si estuviese poseída. Una vez que es liberada la persona de un exorcismo y fallece, ¿qué pasa con su alma? Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas. El día de hoy vamos a tocar un tema por demás escalofriante, pero sumamente importante que sepas todo el background, todo lo que comprende detrás de la simbología del propio fenómeno, del porqué del fenómeno y sobre todo cómo se presenta el fenómeno. El día de hoy tengo el gusto de tener a un gran amigo desde hace muchísimo tiempo, Luis Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Por favor, Luis, yo te conozco, pero quisiera que te presentaras a nuestro público. Sí, bueno, pues primero quiero darte gracias por la invitación. Ya tenía un rato que no nos habíamos visto, un buen rato. Allá por los tiempos del programa de Viva la Mañana con de Alfredo Adame. 2006, sí. Para ser exactos. 2006, imagínate ya 19 años, amigo. 19 años, sí. Entonces, ya desde ese entonces nos empezábamos a compartir anécdotas, experiencias y obviamente que uno tiene que actualizarse, ¿sí? Profundizar en los temas que le interesan. En mi caso, como laico, tengo estudios de teología y actualmente soy profesor en varias materias de la teología, sobre todo del área de la liturgia, y una de ellas es precisamente la materia de sacramentales. En sacramentales, uno de estos elementos son los exorcismos, ¿no? Y naturalmente que hay que profundizar en el tema, la bibliografía que puede proporcionar información sobre el fundamento del exorcismo. ¿Sí? Lógicamente el exorcismo tiene que tratar con entidades que se puede utilizar la terminología negativas, ¿sí? Con demonios, seres espirituales. ¿Quiénes son los encargados para realizar los exorcismos? Que vaya, justo por eso quise que Luis nos explicara por qué está aquí y por qué lo invitamos. Yo lo invité principalmente por un tema, amigo, a ver si podemos abordar desde ahí, empezamos por ahí, porque muchas personas aquí en Historias Embrujadas incluso deben estar comentando en este momento: mi casa pasan cosas extrañas, en mi casa suenan ruidos, en mi casa se sienten temperaturas muy elevadas o muy bajas, en mi casa se oyen voces, ¿no? Y bueno, yo soy muy mesurado para decirles: aguas con pensar que es una infestación, ¿ok? Una infestación tiene un grado, a reserva que sean manifestaciones fortuitas, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué es una infestación demoníaca en una casa? Sí. En el tema precisamente de la actividad maléfica, o sea, la manifestación de demonios en la vida de la gente, la teología ha clasificado dos formas de actividades: una ordinaria, que es muy común, aunque no muy perceptible, lo que denominamos la tentación. No es fácil distinguir entre lo que es una tentación que viene, digamos, de un ente espiritual, ¿sí? De lo que son tus
tendencias o concupiscencias. Ajá. Por ejemplo, un borracho que pues, trata de luchar precisamente sobre esa forma de adicción. Y entonces, pues sí, un poco ya esa tendencia que tiene. Pero cuando es muy fuerte, que va más allá precisamente de lo que ya está habituado, se puede considerar como una tentación, ¿no? Okay. Entonces, decimos que es ordinaria y no muy discernible el origen, ¿sí? Okay. Entonces pensamos, pues es precisamente por mi debilidad, mi naturaleza, y cualquier otra forma de concupiscencia de la carne, ¿sí? Pero también la teología clasifica una forma extraordinaria, así la llama. ¿Por qué? Porque no es tan habitual y es tan rara, ¿sí? Que precisamente en lo raro ahí es cuando uno empieza a darse cuenta, es que esto no es natural. Natural, normal. Esto es extraordinario. Puede tener una causa distinta a algo normal, ¿no? Entonces, la teología clasifica la actividad extraordinaria del demonio en 3 clases, ¿sí? Lo que es la posesión, la más fuerte, ¿sí? Cuando un demonio o varios demonios entran en el cuerpo de una persona. La opresión, que es como un asedio, no está todavía adentro del cuerpo, pero como que está acechando y lo está molestando, ya sea desde fuera o por dentro. Es sobre todo en la vida de los santos que tenemos esos testimonios, ¿no? Okay. Y finalmente lo que tú... La infestación demoníaca. La infestación, que en la experiencia de los exorcistas han clasificado 3 formas de infestación. La infestación de lugares, lo que comentabas, en casas, en el trabajo, en talleres, oficinas, ¿sí? En escuelas, en cosas. Tú lo has tratado, seguramente algún objeto, una muñeca, sí, ¿no? X, objeto. Pero también en animales. Entonces, a lo largo de la historia de la Iglesia, pues precisamente los que se han dedicado al estudio de estos temas, lo importante es primero justificar que efectivamente sea un dato revelado, ¿sí? Y fundamentarlo, bueno, pues ¿cómo podemos aceptar este tipo de fenómenos? No. Y también, ¿cómo podemos responder? ¿Cómo podemos eliminar este tipo de fenómenos? ¿Cuál sería como la cura o la... Sí, ¿no? Como el resultado de una acción sobre de eso que se está manifestando para que se quite, ¿no? Sí. Textualmente. Pues precisamente en la historia de la Iglesia, al principio no existía propiamente el ministerio de exorcistas, sino era un carisma en el que cualquier bautizado, obispo, sacerdote, diácono, o un laico, hombre o mujer, si era un hombre de fe y presenciaba este tipo de manifestaciones o fenómenos, con la oración, ¿sí? Podía precisamente erradicar la presencia de... No necesariamente tendría que ser un oficial. O sea, lo que me está diciendo en un inicio es cualquier persona de fe. Ajá. En los primeros siglos así era. Era se decía un carisma. O finalmente, pues precisamente un don de fe, ¿no? Bueno, pues yo soy hijo de Dios y el demonio pues no es más fuerte que Dios, es una criatura que se rebeló contra él y Dios es quien lo puede dominar. Entonces, en el nombre de Dios, invoco la protección de Dios para que erradique esta presencia. Luis, ¿qué características tendría, más en tu experiencia, qué características tendría que ser para llegar a clasificar una infestación? Es decir, no solamente ruidos, me imagino, no solamente movimiento de objetos. ¿Qué características tendría que tener para que sea demoníaca? Pues es que sí, en primer lugar, normalmente en la experiencia de las personas que han padecido estos fenómenos, empiezan con eso, pero no que haya sido esporádico. Porque pues, por alguna razón se puede caer un objeto de la casa o el trabajo, ¿no? Por X. No se colocó bien, ya estaba flojo un clavo que sostenía un cuadro, ¿no?
O un aire por ahí que entró y no era tan Sí, fuerte. vaya que está mal colocado y por el movimiento, vibración o lo que sea, se cayó. Una vibración, ya. Y ya no vuelve a pasar. Pero cuando el fenómeno es más recurrente, se pierden las cosas. Estamos seguros de haber recordado dejarlas en X lugar. Y luego cuando vamos y buscamos, no está. Pero no fue la única vez, sino es recurrente, ¿no? Okay. Entonces ahí la razón nos empieza a decir, aquí está pasando algo. Yeah. Es de lo más habitual. Y luego también ya algo más fuerte, olores, Okay. ¿no? Pero no olores agradables. Fétidos. Fétidos, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, el olor a caño. ¿El olor de qué, perdón? A caño. Ok. ¿Sí? Huele como el aire del caño que sale del baño, pero a veces no sale del baño, en un pasillo. Por ejemplo, si es una casa de 2 pisos y habitualmente en la parte superior están los cuartos, en el pasillo es donde me puede oler, ¿no? A caño. Okay. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Sí, claro, cómo se transmite ¿Sí? ese olor. Y en ese sentido, bueno, son como características muy específicas. Olores fétidos, movimiento de objetos que no sean una razón racional, ¿no? Pero que debe de ser continuo. Ok. No esporádico, es decir, es. no se me cae un objeto y pasa meses y se vuelve a caer, eso no. Sino tiene que ser continuo. Exacto. Para que sea demoníaco, mi insistencia en el tema es, ¿tiene que referir a fuerzas a los demonios o no? Sí. Otro de los fenómenos también de los que se mencionan es la sensación de frío. Ok. Ya sea un lugar de la casa o de un trabajo. De un edificio. Que llegan a escuchar pasos. Ok. Entonces, sobre todo en determinadas horas. Habitualmente es en las noches. Ok. ¿Sí? O sea, no, vaya, es como un horario factible para esas entidades. Así es, porque también las descripciones se hacen en el día, pero ahí ya podríamos hablar de otro tipo de entidades. A ver, y en eso me quiero centrar en justamente todo lo que tú vas estudiando y documentando. A ver, la existencia del demonio per se. Porque nosotros podríamos leer la Biblia, podríamos leer, acercarnos a un padre, podríamos acercarnos a un cristiano, y todos te van a hablar del diablo, el adversario, no sé qué. Pero a ver, en la existencia en sí del demonio, ¿qué nos puedes compartir? Sí, entonces sabemos que en la experiencia de la vida de la iglesia, que este tipo de fenómenos son producidos por el demonio o los demonios, ¿sí? Entonces la escritura es muy clara. Ya desde el primer libro de la Biblia se habla de la intención del demonio disfrazado de serpiente para atentar a los padres. ¿Para qué? Pues para que se rebelaran contra Dios. ¿No? Está el discurso, seréis como dioses, no le hagan caso, háganme caso a mí. O sea, es curioso. Yo soy una criatura, ¿sí? Rastrera, y yo sé mejor que Dios. No le hagan caso a él y háganme caso a mí. Entonces ahí en el relato sabemos que Adán y Eva le hacen caso, pecan y viene la caída de la naturaleza humana, ¿no? Pero Dios les promete una restauración. ¿Sí? Entonces pasa el tiempo, los siglos, viene su Hijo Jesucristo, se hace hombre como nosotros sin dejarse ser Dios, y en su vida pública manifiesta esa autoridad para combatir él personalmente con su propia autoridad contra el demonio. ¿Sí? Entonces, no es solamente Jesús un hombre, sino es Dios, el Hijo de Dios. Y entonces, con la autoridad de Dios, él, al principio del ministerio, de hecho, al principio, en uno de los evangelios, en San Lucas, él va a la sinagoga, hace la lectura, hace la homilía, ¿sí? Y luego ahí se manifiesta un poseído. ¿Qué es eso de la homilía? O sea, primero se lee un libro
del judaísmo. Okay. Lo hizo Jesús, ¿no? Okay. El libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está en mí, porque Él me ha ungido para liberar a los cautivos, a los oprimidos. ¿Sí? Esa es una manera como de confrontar, al poseído. Bueno, como símbolo precisamente por el relato, Jesús, recordemos que fue ungido con el Espíritu Santo ahí por Juan el Bautista en el río Jordán, ¿no? Entonces, después de ahí, precisamente va a una sinagoga que tenían su reunión los sábados para leer sus libros sagrados. Él lee el libro del profeta Isaías, ese pasaje. Entonces, está afirmando, hoy, en verdad que les digo que hoy se ha cumplido la escritura, ¿no? Y se manifiesta ahí precisamente un endemoniado. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús? Ya sabemos quién eres el Mesías. Y él con autoridad ordena, calla y sal de este hombre. Ok. ¿No? En ese tenor es como parte de la expulsión de los demonios. Ahora, yo quisiera que tú nos platicaras en tu documental que has hecho por muchos años o alguna experiencia que hayas tenido de tentación, porque me queda claro que eres un hombre religioso, ¿no? Independientemente de que seas teólogo. Si vas con base a la religión católica o cristiana o ambas. Soy católico, Okay. pero por mi trabajo también como bibliotecario especializado en bibliotecas teológicas, tengo trato pues con confesiones cristianas no católicas, ¿no? Okay. Entonces ahí intercambiamos precisamente información, intercambiamos también puntos de vista de la fe y bueno pues sobre el tema, obviamente que también estamos muy estrechamente vinculados porque ellos también aceptan la existencia del demonio y tienen también sus propios rituales, sus fórmulas de oración. ¿Para qué? Pues para combatir estas presencias. ¿Cómo actúa el demonio en lo que tú has visto dentro, o sea, ya en el tema de los endemoniados? Es decir, para que entienda todo el público de Historias Embrujadas, ¿qué síntomas, qué tipo de fenomenología se presenta? Si has atestiguado ese tipo de hechos de las posesiones y los exorcismos. Sí. ¿Qué dice un demonio, por ejemplo? Yo quiero orientar precisamente a tu auditorio para que ejerzan un discernimiento, ¿sí? Discernimiento no quiere decir, pues yo voy a criticar todo lo que tenga apariencia de preternatural o sobrenatural, ¿sí? Y lo voy a desechar. No, porque en la realidad, como tú dices, cuando se manifiesta algo, nuestra inteligencia nos ayuda precisamente a discernir cuando algo es propiamente una manifestación con las leyes de la naturaleza y cuando algo sobrepasa esas leyes y entonces ya no puede tener una explicación normal o natural, ¿no? Okay. Entonces, como tú dices, por ejemplo, recuerdo cuando era niño con una vecina, ¿no? Pues tendrían como unos 5 años que habían llegado ahí a la unidad. Convivíamos con sus hijos que eran igual de nuestra edad. Una vez estábamos jugando en la calle, ahí cerca de su casa, y luego cuando oímos, los adultos empezaban a hablarse entre sí, ¿no? Ayúdenos. ¿Por qué? Pues porque la vecina empezaba a manifestar precisamente, ¿no? Como si estuviese poseída. Y diciendo groserías y los vecinos tratando de sujetarla y nomás no podían, ¿no? Estoy hablando, yo recuerdo como entre 5 o 6 personas. Okay. ¿No? Entonces, eso ya de primer momento, pues no es normal. A lo mejor en un arranque de ira, pues, bueno, ok, en un enojo, pues, ok, cálmate, 2, 3 personas. Claro, podrían controlarlo, pero más, sí, ¿no? Claro. Y como tú dices, entre esos signos, bueno, pues precisamente el blasfemar contra Dios, contra la Virgen, ¿no? Toda una letanía de groserías, ¿sí? Estando incluso los niños, cuando conocíamos a la señora, pues que era muy tranquila, ¿no? Que trataba bien a sus hijos. Entonces, llegó en ese entonces un contador que también era una persona ya de acercamiento a la iglesia, ¿no?
ahí para ayudar precisamente. Y bueno, ya le dijo a los adultos, saquen a los niños de la casa, vamos a hacer oración por ella, ¿sí? Para que se calme esto, ¿no? Y sí, nosotros nos quedamos ahí afuera, nada más oíamos cómo seguía gritando, cómo hacían oración los adultos, sin necesariamente hacer un exorcismo. Ajá. Porque ya después, entonces le informaron al sacerdote lo que había ocurrido. Oye, Luis, ¿y esas oratorias son normales? La oratoria que conoce el mundo, o sea, el Pater Noster, el Ave María, o hay una oratoria para expulsarlos. O sea, si hay algo que sí retrae al demonio, que lo comprime y que lo sustrae. Sí. En los orígenes de la iglesia, las primeras fórmulas de exorcismo eran precisamente lo que era, digamos, los credos breves, en donde se hablaba precisamente de la encarnación del Hijo de Dios, que padeció y murió por nosotros y resucitó. Recitaban eso y entonces los poseídos empezaban a reaccionar y salían los demonios, ¿no? Digamos que eran los primeros rituales. Pero también las oraciones habituales. El Padre Nuestro, que es la primera oración que nos enseñó Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿no? Al final nos da precisamente, se llama una oración deprecativa o suplicante. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, ¿sí? No es uno el que le ordena al demonio, sino que le pedimos a Dios que nos libere de cualquier presencia demoníaca. Okay. ¿No? Y porque, bueno, pues tiempo después se transforma un poco esa última frase. En lugar de decir líbranos del maligno, cuando decimos líbranos del maligno, estamos hablando de un ente concreto, de una persona, no de un concepto abstracto. Ajá, sí, exacto, exacto. ¿Sí? Sino que ya después la iglesia sustituye el término y líbranos del maligno por líbranos del mal. O sea, un concepto más general, no nada más de un ente, sino de todos los aspectos malignos, ¿no? Pero lamentablemente con eso se pierde ese mensaje que nos da Jesús. Tenemos que combatir precisamente contra los espíritus malignos, ¿no? ¿Y quién es el espíritu maligno? ¿Quién es? El demonio. Pues entonces, la tradición de la iglesia nos enseña que los demonios en su principio fueron ángeles creados buenos por Dios y que por una prueba para que ellos pudieran gozar de la presencia eterna de Dios, ¿sí? Atravesan una prueba que ellos rechazan. Se rebelan contra Dios. Okay. Ajá. Y entonces se vuelven malos. Ok. Para hacer una comparativa entre el pecado de los demonios con el pecado de los hombres. Por eso hay una gran diferencia. Como un hombre de familia adulto, de 55 años, que tiene 4 hijos, 2 gemelos de 15 años y 2 niños de 5 años, un niño y una niña. Entonces, el padre responsable de todos ellos quiere que también sus hijos se hagan responsables de la familia. Entonces le dice a los adolescentes de 15 años, ustedes se van a hacer cargo de sus hijos mientras yo regreso. Y entonces uno de ellos se aprovecha de sus hermanitos. Ajá. Y les dice, no le hagan caso a mi papá, háganme caso a mí. ¿Sí? Regresa el papá, se da cuenta que uno de los hijos de 15 años les enseñó a actuar mal. El otro, por el contrario, les recuerda que deben de hacerle caso a su papá, porque lo que les dice es para su bien, es por su bien, ¿sí? Y entonces premia al adolescente bueno y castiga al malo. Okay. Esa comparativa es para hablar de los ángeles buenos y los ángeles malos. Okay. Hay un grado de diferencia de capacidad, de entendimiento de las consecuencias de tu conducta. No es lo mismo un adolescente con sus acciones que unos niños de 5 años. Ok, cierto. El de 15 años sabe perfectamente las consecuencias de sus actos, mientras que los niños de 5 años... No, están aprendiendo, están aprendiendo. Sí. Entonces, por eso Dios castiga a los ángeles que se rebelaron en un castigo eterno. Y nos enseña precisamente la teología que
es su capacidad intelectual, precisamente por ser seres espirituales muy superiores al hombre, que cuando toman una decisión es irrevocable. Ya no se pueden voltear. Uh-huh. Su decisión es tal y ya. Dentro de estos ministerios, por ejemplo, me queda muchas dudas porque solo hay pocos registros de realmente padres exorcistas. ¿Por qué hay ese hermetismo? O sea, ¿cuál es el tema de meterlo a la secrecía? O sea, eso es algo que yo no entiendo. No logro comprender porque en todo caso, pues la iglesia ha sido vapuleada por el paso del tiempo, amigo. Y en vez de que tendrían que ser, miren, pues en este lado ayudamos a esto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, con la experiencia en la vida de la iglesia, sobre todo ya después del desarrollo de las ciencias, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. No solamente hay el aspecto para discernir un caso que sea auténtico uh-huh. o no, uh-huh. sino también el aspecto de la morbosidad, sobre todo de la gente, ¿no? De la gente sencilla. Uh-huh, uh-huh. Pero en estos tiempos también la morbosidad de la publicidad de los medios de comunicación. Poco les interesa que una persona esté atravesando un problema, ¿sí? Sino más bien el producir un rating que llame la atención para su medio de comunicación. Ajá. Uh-huh. Entonces, la iglesia, en su experiencia, ha establecido entre sus normas que en un exorcismo se realice en un lugar adecuado, con privacidad, para atender sobre todo adecuadamente a la persona que está padeciendo ese mal, ¿sí? Y a sus familiares. Uh-huh. Porque si dijéramos que es un caso como personal, no, porque también hay familia que se siente afectada, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque se burlan de ella, ajá, o la atacan o denigran, ¿sí? Incluso los apartan, o sea, digo, y me ha tocado, Luis, ver que incluso en el mismo concepto de los padres, pues ya denuestan ya de por sí la existencia del demonio. Eso también está un poco fuera de... Entonces, para terminar este punto, ¿no? Por eso, en las normas actuales del ritual romano de exorcismo, se pide que sea en una, por ejemplo, en una parroquia, en una capilla de la parroquia, o en la sacristía, en un salón, en donde el sacerdote exorcista pueda realizar su ritual, acompañado no nada más de la persona poseída, sino de sus familiares, sí. Y de laicos que lo auxilien, precisamente por las manifestaciones a veces fuertes, uh-huh. ¿no? Que puedan sostener a la persona cuando manifiesta estas fuerzas extraordinarias, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, por eso, y sobre todo se pide que después de que se haya realizado el exorcismo y se haya liberado, uh-huh. Se guarde discreción, ¿sí? Okay. A reservas que el sacerdote o el obispo permitan hablar, ¿no? Pero de todos modos, para compartir estas experiencias, uh-huh. los mismos exorcistas que han escrito libros comparten sus experiencias precisamente, ¿no? ¿Para qué? Pues para prevenir a las gentes. El problema no es que vengan y nos pidan ayuda espiritual, sino que nosotros nos vemos en la necesidad de prevenir a la gente. ¿Por qué este tipo de comportamientos? ¿Cómo llegaron a esta situación, ¿no? Uh-huh. Entonces ahorita comentamos algunas anécdotas. Sí, es lo que te quería como preguntar, ya que entrando en las anécdotas, pero también este asunto de los lugares que se tienen que obtener o tener como más amplios o más contextuales hacia la elaboración del exorcismo. Ya a mí me llegó un caso hace, que serán como unos meses, donde una persona me decía, oye, una vez que es liberada la persona de un exorcismo y fallece, ¿qué pasa con su alma? Pues sí, es una gente que después de que fue liberada de una posesión, bueno, más bien primero, hay una diferencia entre gente, en la misma experiencia de los exorcistas, gente que no era creyente, ajá, y que padecía estas manifestaciones. Okay. Y gente que era creyente
y que también padecían, ¿no? Entonces, ¿cómo responden ellos después de estos fenómenos? Bueno, pues el creyente, el ver confirmado lo que su fe le decía, entonces se vuelve una persona ya más espiritual. En el sentido de que en la espiritualidad cristiana es alguien que se acerca más continuamente a Dios. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Sí, de otras espiritualidades no cristianas. Pero el que no era creyente y que ahora experimentó un ataque espiritual, ¿sí? De un ente distinto a él, entonces ahora se replantea, ¿por qué si yo pensaba que no existía? Claro, claro. Entonces ahora viene, digamos, una conversión, precisamente acercarse a Dios, y un camino precisamente de ir conociendo esas verdades de fe, al grado que llegan incluso precisamente a bautizarse. ¿No? ¿Sí? Y como todo cristiano, que si termina bien antes de morir, confesándose, recibiendo el sacramento de la unción de los enfermos, está en paz con Dios. Y ya su confianza es de que está en comunión con Él y puede... Independientemente que en el proceso de haya tenido que perder la vida. Sí, o sea, independientemente de que haya estado poseído, la posesión no es como no es un pecado. Eso sí es claro, no es un pecado. Más bien es una presencia del maligno en el cuerpo, pero no es ningún pecado. Viene liado con la pregunta que te voy a hacer, porque muchos de las personas que luego aquí escriben dicen, ¿cómo un demonio elige al poseso? ¿O es al revés? ¿Cómo el poseso de alguna forma decide ser poseído? Pues porque aquí hablamos entonces precisamente sobre las causas por las que una persona puede estar poseída, ¿sí? Entonces, de las dos formas más inmediatas, ¿sí? Entonces, una, porque la persona se ha acercado a prácticas ocultas o esotéricas, ¿sí? Por ejemplo, ha practicado la Ouija, o ya de plano, por alguna razón invoca la presencia del demonio o los demonios, ¿sí? O se integra, digamos, a una secta satánica, ¿sí? Por X motivo, a lo mejor porque no mide las consecuencias, pues yo quiero tener una experiencia con el demonio. Ya. O por los que buscan un poder económico, un poder político, ¿sí? Un poder social, o propiedades, posesión de propiedades. Y entonces hacen un pacto con el demonio. Esa es la forma más directa para ser poseídos. Y los que no, pues precisamente ahí vemos en los se dice teológicamente designios, ¿sí? Incomprensibles de la voluntad divina, que permite que en algunas ocasiones algún espíritu maligno se posesione de una persona, pero no permitiría tal situación si él no pudiera poner el remedio. Pero precisamente, seas o no creyente y hay una posesión en ti o en algún familiar, en alguna amistad, ya constituye un signo de la realidad espiritual de la que no le gusta hablar al mundo, ¿no? Claro, claro. O sea, al mundo le gusta, pues sí, vive, disfruta. Si quieres ser soltero, vive tu soltería. Si quieres ser casado, vive vida de casado, ¿no? ¿Sí? Pero Dios no tiene que estar en tu vida. Entonces, unos dicen, es que el que está con Dios como que puede ser alguna persona apagada, sin vida, sin alegría. Eso es lo que puede pensar, ¿no? Bueno, puede ser cuestionable. Pero cuando se suscita el fenómeno en su vida... Sí, es cuando de alguna manera... A ver, en ese tenor, por eso yo te preguntaba. Porque mucha gente luego se pone a escribir. Yo, deja tú de jugar la Ouija, cosas de esas. Sino más bien, yo me alejé, ¿no? Por ejemplo, hay personas
que siempre escriben, yo me alejé de Dios, yo me alejé de la vida cristiana o la vida católica. ¿Eso me hace susceptible a un fenómeno de esta índole? O sea, sí puede caber la posibilidad para toda la gente que escribe, ¿eh? Sí. Bueno, en parte sí. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que has estado haciendo es alejarte de aquella persona que sabes que te produce una alegría o debería de producirte una alegría. Uh-huh. Si entiendes bien el cristianismo uh-huh. Y la religión católica, es una comunión con Dios, con alguien que Él se ha revelado como un padre, con alguien que ha revelado mandar a su hijo para salvarte, okay. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Entonces no es ningún opresor, no es alguien que te impone una serie de leyes o reglamentos, no. El fundamento de toda ley debe de ser el amor. Okay. Ajá, ¿sí? Pero si por ahí alguien te engaña y te dice, no, es que él es un opresor, él nada más está castigando. O sea, es orientaciones al final del día, o buenas o malas. Exacto. Es el padre de la mentira, así lo define Jesús. Homicida desde el principio. Okay. O sea, estamos recordando otra vez el Génesis. Desde el primer momento de la creación de la humanidad, uh-huh. produjo su muerte. Okay. ¿No? ¿Sí? Pero ¿cómo la produjo? No así directamente, sino mediante un discurso para engañarlo, ¿sí? Okay. Entonces, en la actualidad, por eso hablamos de la tentación, podría haber discursos, pensamientos mundanos que te alejen de Dios y, crees y haces caso, ¿no? Ideologías, por ejemplo, uh-huh. El socialismo, el comunismo, que de plano, por ejemplo, en la Unión Soviética, uh-huh. fuera Dios, no existe Dios y el único Dios es el Estado. Prácticamente sí tiene mucho que ver la influencia geopolítica, social y todo ¿no? Todo este compendio de yo le llamo psicosocial, ¿no? Sí, porque en la realidad, sí, en las altas esferas, sobre todo de las políticas extremistas, uh-huh. de los regímenes, uh-huh. hay también un factor ocultista, okay. ¿sí? En donde si han cancelado a Dios de su vida, Dios ha puesto, esto lo vemos a la luz de la fe, ¿no? Teológicamente, uh-huh. en el corazón del hombre, ese anhelo, ese deseo de dirigirse a Dios. Uh-huh. Pero si uno libre y voluntariamente está rechazando a Dios, no se quita uno ese anhelo, ese deseo. ¿Y a dónde lo vas a dirigir si rechazas a Dios? A otras cosas. Al adversario. ¿No? Ya sea al mundo o a un ente espiritual que sea superior al hombre, uh-huh. ajá, aunque no sea Dios. ¿Y quién sería ese ente espiritual? No, pues hay un montón. El demonio. Ok. ¿Sí? O sea, la iglesia sí todo lo remite al demonio que no sea parte de Dios. Exacto. O sea, el paganismo, la santería, la hechicería, bla, bla, bla. A ver, te tengo que preguntar. Mira, aquí nada más para ponerte una sucesión de etapas o grados en el que el demonio, sus discípulos han utilizado precisamente para sustituir a Dios y generar el culto al demonio, ¿no? Te quiero preguntar esto, con todo respeto. Los puritanos no eran tan benevolentes. Los puritanos usaban el nombre de Dios para mandar a la hoguera a infinidad de mujeres. ¿Qué piensas de eso? Ajá. Bueno, porque pues ya estaríamos viendo entonces una mala interpretación, ¿sí? del cristianismo. Porque si el centro de nuestra fe es Cristo, uh-huh. ajá, es porque Él viene a salvarnos y Él mostró autoridad para vencer al demonio. Uh-huh. O sea, por eso te digo, en ese primer relato de exorcismo, uh-huh. ordena, calla, enmudece y sal de este hombre. Y el demonio salió, ¿sí? Dando un fuerte grito. Y la gente, no solo espantada, sino asombrada, uh-huh. decía, ¿quién es este que habla con tal autoridad? Uh-huh. ¿No? Interpretando la escritura. Uh-huh. Pero que también ordena a los demonios y lo obedecen. Y luego, a lo largo del evangelio, se repite también, o sea, es el asombro de la gente. Tanto realiza milagros con su propia autoridad, uh-huh. ¿sí? Pero también somete a los demonios con una sola orden y lo obedecen. Pero mi punto es,
el puritano de ese siglo XVI, que sí era como más, estaba en contubernio muchas veces con las hechiceras, amigo. Es una etapa en donde ahora no es solamente la voz de la Iglesia Católica, Ajá. ¿sí? De la autoridad de la Iglesia Católica, de su magisterio, sino ahora surgen otros magisterios, surge el protestantismo y cada quien tiene una interpretación muy personalista sobre el demonio. E incluso la formación como tal, Ajá. del reverendo o el pastor. Exacto, ¿no? sí. Entonces, precisamente tanto en Europa como cuando ya llegan también a colonizar Norteamérica, Ajá. hay esos grupos que se aíslan, como tú dices, los puritanos. Sí. Ay, y entonces tenemos que luchar contra el demonio. El centro de la fe, nos dice la Iglesia, no es el demonio. No es el temor, no es el miedo. Ellos se fueron por esa vía. Exacto. El centro de la fe del cristiano es Cristo, que vino a salvarnos y derrotó al demonio, sobre todo allí en la cruz, ¿no? O sea, en su vida pública manifestó esa autoridad contra el demonio. Calla y enmudece. Sal de este hombre, ¿no? En el canon actual del exorcismo ha cambiado, me imagino, amigo. O sea, es decir, desde 1600 a la fecha ha cambiado. ¿Ha tenido cambios? Bien. Ha habido precisamente a partir de... Bueno, ya hablábamos sobre en los primeros siglos que los exorcismos eran considerados como expresión de un carisma. Uh-huh. Cualquier bautizado podía exorcizar, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pero después se fueron desarrollando fórmulas de oración, ajá, que como eran constantes y ven que tienen efectividad, solamente los sacerdotes y obispos podían hacerlo. Okay. ¿Sí? Entonces, va pasando el tiempo, los siglos, se van conservando esas fórmulas y se va desarrollando un ritual, el ritual de exorcismo. Uh-huh. Cuando finalmente en 1614 se imprime el primer ritual de exorcismo, sí, ¿no? Bueno, sí. Era parte también de un libro litúrgico, el ritual romano. Okay. En el capítulo 12, ahí se dedica el ritual del exorcismo. Y así pasa el tiempo. Solamente hubo 2 modificaciones el siglo pasado, únicamente para actualizar unos conceptos que antes eran de la ciencia del siglo XVII, y ya con los conceptos actuales nada más se sustituyen, ¿no? Okay, ¿sí? Okay. De un influjo psíquico, ¿sí? A enfermedades mentales. Que eso ya hay una gran, vamos a poner un discernimiento entre la propia iglesia y la ciencia, ¿no? Exacto. Estamos hablando ya de la psiquiatría. Exacto. ¿no? Entonces, pero después del Concilio Vaticano II o con la exhortación del Concilio Vaticano II, se pide que se renueven todos los libros litúrgicos y entre ellos el ritual de exorcismos, ¿no? Y entonces, a mediados de la década de la última década del siglo pasado, ¿sí? Por los 90s, empieza a crearse un nuevo ritual adaptado a estos tiempos y en base también a la experiencia de los exorcistas, ¿sí? ¿Qué opina tú que estás como más inmerso en ese tema? Y ahorita quiero, si nos puedes contar anécdotas de los padres, de los que tú conoces, de los que tú has documentado, desde que la iglesia es iglesia, hasta nuestros días, de lo que nos quieres compartir anécdotas de exorcismos. Pero eso ya te lo dejo casi al final. Nada más quiero preguntarte esto. El propio concilio, vamos a poner romano, ¿no se ha dado cuenta que usualmente está muy presente la imagen de Baphomet? Ahorita últimamente es prácticamente la más popular. O sea, de hecho estaba yo platicando con Johanan Díaz, ¿lo conoces? En algún podcast estábamos hablando acerca de, primero era el culto a la Santa Muerte, luego el culto al San Judas Tadeo en el caso de México. Y hoy en el mundo, yo no hablo nada más solo de México, el concepto de Baphomet, es decir, esa deidad pagana, así lo menciona la iglesia, lo que es arriba es abajo, pero al final del día es un macho cabrío, o sea, es una representación del adversario. ¿Qué opina de eso los? Sí, bueno, fíjate, lo que decíamos anteriormente, es en las esferas de poder, ¿sí?
incluso de niveles políticos altos, en donde si sustituyes a Dios, tienes que poner a alguien. Ajá. ¿Para qué? Para que ese alguien te permita mantenerte en el poder. Porque finalmente es un poder efímero, ¿sí? Sobre todo en el ámbito político. Y entonces, primero, Baphomet es un ente de la Edad Media, ¿sí? Que los ocultistas fueron promoviendo solamente en sus círculos. Ajá. Entonces, después los satanistas lo incluyen en su culto, ¿sí? Todos por ahí pueden encontrar una imagen de él, que es tiene un cuerpo humano, ¿sí? El torso, el pecho de hombre, pero con pechos de mujer, la cabeza de macho cabrío con cuernos grandes, a veces torcidos, sobre la frente una cruz, un pentagrama invertido, precisamente que representa al demonio, al macho cabrío, patas de cabra, ¿sí? Entonces, pero porque del culto esotérico pasa al culto precisamente satánico, es apropiado por los satanistas. Y es en las esferas de la política esotérica en donde se tiene que darle culto para que tú puedas tener poder. ¿Por qué? Porque en las tentaciones de Jesús, ¿te acuerdas en el Evangelio de Mateo? La tercera tentación es muy clara. Todo esto te daré, le muestra al demonio todos los reinos del mundo. Si postrándote, me adoras, ¿no? Okay. Es curioso, Jesús es el autor de la creación. Creó a los ángeles. Ajá. Aunque algunos después se rebelaron, entre ellos el demonio y sus secuaces, ¿no? Su séquito. Una de sus criaturas, irónicamente, le dice a su creador, todo esto te daré si postrándote me adoras. Es contradictorio, claro, ¿no? Claro. Y Jesús solamente le contesta con la palabra de Dios, ¿no? Por ahí les recomiendo precisamente en esta lucha que tú comentas, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes la visita del Papa Francisco? Sí. Vamos a hablar en su momento de dos aspectos, ¿no? En este aspecto primero, cuando vino aquí a México, celebró su misa en Ecatepec. Yo fui ahí, yo estuve ahí en la misa. Okay. ¿Qué es lo que dijo en parte de su homilía? Sí. Porque entiéndalo de una vez. No se puede dialogar con el demonio, ¿sí? Porque perdemos. Él lleva las de ganar, ¿sí? Con el demonio no se dialoga. Ajá. Okay. Entonces él, que es el representante de Cristo en la iglesia, en el mundo, ajá. Entre su enseñanza muy común, muy habitual, era precisamente esa. Hay que recordar que nuestra lucha también es espiritual con un ente. ¿Quién? El demonio. ¿Recuerdas también en una ocasión algo que llamó la atención durante 2-3 meses en los medios? Cuando el Papa Francisco, un pentecostés, era habitual, ¿no? Después de dar la bendición, ajá, bajaba, se subía a su carro y daba la vuelta en la plaza. Sí. Y la gente ahí lo esperaba y sobre todo luego bajaba para bendecir a los enfermos. ¿Recuerdan ustedes que un enfermo, cuando se acercó, sí. le puso las manos? ¿Cuál fue la reacción de ese enfermo? Yo bueno, mucho se manejó incluso en la red que estaba exorcizando a ese enfermo. Se transformó su cara. Sí. Se enojó, ¿no? La boca, sobre todo, era la que se retorcía. Sí. Ajá. Se hundió él en la silla donde estaba sentado. Y luego todos se dieron cuenta y empezaron a investigar. El Papa, o los titulares de los medios. El Papa Francisco realizó un exorcismo en el Vaticano. Cierto. No. Resulta que quien acompañaba a ese hombre, porque ahí, antes de que el Papa impusiera las manos, ¿sí? El del que pensábamos que era un enfermo, el que lo acompañaba era un sacerdote mexicano, Okay. Juan Rivas. Okay. ¿Sí? Entonces,
Ahí vemos cómo se le acerca, le habla al oído, le dice unas cosas. El Papa nada más dice como que le entiende y por eso hizo una oración por él. Era una oración deprecativa o suplicante. Ajá. De intercesión. Okay. ¿Sí? Y entonces, al otro día, pues, aparecen los titulares durante la semana. El martes, en una entrevista de radio, hablan con el padre Gabriel Amort. Y él revela, sí, este es un joven mexicano que vino hasta mí para que le hiciera un exorcismo, ¿sí? Ajá. Y que iba acompañado por el padre Juan Rivas, que fue el que me comentó del caso. Ok. ¿Sí? O sea, sí está ya lo habían atendido precisamente aquí en México. Okay. Él era de Michoacán, es de Michoacán. Ok. ¿Sí? Ahora, como tú dices, entre los casos o las formas por las que puede haber un poseído, en su testimonio él dice que él venía de aquí, de la Ciudad de México, iba saliendo. Y que fue cuando iba en el camión que sintió precisamente una presencia que se iba metiendo en él. Y ya cuando llega ya con ya su familia, okay, empiezan las manifestaciones, ¿no? Llega a ir con su sacerdote, empiezan a hacer oración por él, ya ven las manifestaciones que son más difíciles, van también lo llevan con un exorcista y el caso sigue igual, aunque ya está identificado, está poseído. ¿Por qué? Bueno, pues no sabemos, pero fue en ese momento. Oye, Luis, y de alguna manera tengo entendido, no voy a decir nombres porque son muy públicos, pero en algún punto me decían que todos los padres, todos, tienen que estar preparados para la lucha contra el adversario, aunque no todos ejerzan el ministerio del exorcismo. Esto es real, es decir, algunos son especializados o todos pasan por la escuela del exorcismo. Así es. Actualmente en las normas, ¿sí? El canon 1172 del Código de Derecho Canónico establece que para que un sacerdote pueda realizar un exorcismo debe de tener autorización expresa, ¿sí? Y explícita para realizar el exorcismo. Okay. Y este sacerdote debe tener 4 cualidades, ¿sí? Debe ser un hombre prudente, un hombre preparado, ¿sí? Religioso, ¿sí? De espiritualidad y probado de vida. Okay. Entonces, actualmente hay cursos precisamente para sacerdotes que su obispo les pide realicen el ministerio del exorcista. Esos cursos se dan, por ejemplo, en Roma, en algunas instituciones religiosas. En México, aquí existe el Colegio Mexicano de Exorcistas. Ok. Entonces, habitualmente en el verano se programan precisamente cursos de formación para exorcistas y auxiliares de exorcistas. ¿Por qué? Porque, como he comentado, también hay laicos a los que el sacerdote exorcista pide su asistencia, su colaboración para poder auxiliarse de ellos, ¿no? No nada más sosteniendo en el caso de que tuviesen manifestaciones, poseso, sí, claro, sino también orando. Sí, a mí nos mandamos un saludo a José de Jesús Aguilar, estuvimos platicando hace mucho tiempo con él. Y sí, él decía, él realizó de todo su ministerio un exorcismo. Ya lo ha platicado en otras ocasiones, donde recibe a una chica que cae por tierra en el momento que entra a la iglesia. Pues pasan todas estas situaciones de forcejeo, de blasfemia, ¿no? Está dentro de la casa de Dios. Y pues varios feligreses intentaron contenerla, no podían. Y decía, yo le preguntaba, oiga padre, pero ¿usted solo podía con el demonio? O sea, es decir, yo sé de antemano la fe estoica que puede usted presentar, pero sí podría con un solo demonio. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un Astaroth, de un Belial, de un Baal, no sé, ¿no? Y me dice, es que no está solo el padre, es que el padre tiene acompañado o viene acompañado con otras personas, aunque no estén presentes, que están orando continuamente por los posesos. Y aún así, también el ritual romano de exorcismos actuales indica que
aún en el caso de que nadie más pudiera estar presente durante un exorcismo, ya es expresión de la fe de la iglesia, o sea, de la comunión de la iglesia, el que esté ahí el sacerdote y el poseído. Okay. Porque el poseído sobre todo es el que va a pedir el auxilio espiritual. Y ya está manifestando una comunión, una fe, ¿sí? Entonces, con esa fe que tiene, el exorcista aprovecha precisamente para invocar la fuerza de Dios, la presencia del Espíritu Santo, para eliminar esa presencia maligna. Es decir, el poseso tiene, de alguna manera, por obligación hasta cierto punto, de admitir la gracia de Dios. También se necesita la fe del poseído, ¿sí? Okay. Porque de hecho es que en la experiencia de los exorcistas son ellos los que van a buscar al sacerdote. Han acudido habitualmente, como tú dices, buscan chamanes, sí, buscan santeros, sí, buscan a sacerdotes de la Santa Muerte. Ajá. Ahora también hay otro grupo que se llama armonistas, ¿no? ¿Y esos quiénes son? Eso sí, no había escuchado. Sí. Tú oyes en algunos programas de televisión. Hoy tenemos de invitado al armonista. Ah, ya. ¿Sí? Como armonizador del armonizador. Ya, que porque tiene rituales y con esos rituales ya consigue lo que quiere. Ya entendí. ¿Sí? Ok, bueno. Pues después de que acudieron con ellos y no solo no consiguieron nada, sino al contrario, aumenta su mal. Entonces van con el exorcista, ¿sí? Y él empieza a hacer sus oraciones. A veces el ritual es tan efectivo que bastó una sola vez y ya terminó. En otras ocasiones tiene que durar. Sí, he tenido la oportunidad en el caso de que tuve el gusto de conocer a Francisco Cipriel, mi maestro de teología. Él me decía que había exorcismos de más de 3 años. Cuento la anécdota, para empezar con anécdotas también, ¿no? Esto lo relata el padre José Antonio Fortea en una de sus obras. De una niña, 8 o 9 años, ¿no? Sus padres no eran creyentes. Ahí vamos, cuando se manifiestan en personas... Que no es una regla que sean cristianos o católicos, sí, ¿no? La niña se despierta una noche llorando y gritando, diciendo que un demonio la estaba asustando. Ya se va con sus papás, ella se dan cuenta, ¿no? O sea, tiene cara de espanto. Su actitud es, o sea, pánico, miedo, ¿no? Está viendo algo real, aunque ellos no ven nada. Ahí está en la esquina, ¿no? Ya tratan de calmarla, la tapan entre ellos, ¿no? Y así varios días. Y ven que no puede dormir. La llevan al hospital. Un psiquiatra la atiende. No, esto es una idea obsesiva. ¿Ustedes son religiosos? No, ni siquiera está bautizada. Fíjate. ¿No? Nosotros no vamos a misa, ¿no? ¿Cómo? Entonces no puede ser una idea obsesiva. Habrá escuchado a alguien y se le metió entonces a la idea, ¿no? Una sugestión, No dan la razón. La tuvieron entonces ahí en observación, le daban medicamentos, era psiquiatra, ¿no? La psiquiatría trata sobre todo aspectos... la química cerebral, ¿no? Con la química cerebral. Sí. Debiendo de surtir efecto para tranquilizarla, seguía igual. Ok. Entonces, por ética, como médico, ¿qué tienes que hacer si la medicina no surta efecto? A ver. Cancelas esa medicina. Sí, o sea, ¿Por qué? Porque el síntoma es otro. O sea, diagnosticas diferente. Según tu experiencia y tu diagnóstico, ese tipo de enfermedad con este medicamento. Se lo estoy suministrando. Dando. Sí. Debería determinar su problema. Sí, al final del día los médicos, todos los médicos psiquiatras, pues también hacen pruebas, o sea, fases para saber si es el medicamento. Evidentemente, pues no es como una prueba, ¿no? Si no está solucionando el problema, entonces... Pero sí, tienen que cambiarle, variarle. La causa es otra, ¿no? Totalmente. Y así fue la expectativa
que empezó a llamarle a sus compañeros para pedirles también una opinión. Okay. Y todos estaban intrigados. ¿Por qué esa idea de decir que estaba viendo un demonio? Y a pesar de que le hicieron pruebas y tratamientos, hasta que le comentan al padre Fortea, ¿no? Lo mandan llamar y ya le comentan los padres, le comentan los médicos, mire, hemos hecho este tratamiento, nosotros pensamos que esta es la causa, pero no surte efecto el tratamiento. A ver, bueno, voy a hacer una prueba. Me voy a poner una bata de médico, voy a hablar con la niña, a ver qué puede decir, ¿no? Entonces, se pone la bata, no le dice a la niña que es sacerdote, y le dice, mira, vamos a hacer un juego. Yo voy a decir unas palabras y tú vas contando mentalmente. Al revés, ¿sí? Y entonces él iba pronunciando unas frases y iba intercalando palabras en latín, ¿no? Entonces la niña se detiene, le detiene y le dice, el demonio dice que le estás preguntando cómo se llama. Wow. Entonces ahí ya no hay duda. ¿Sí? Es cuando hay una reacción de la propia dialéctica que está haciendo el padre. Exacto. Sí, ellos cuidan mucho eso. Incluso el discernimiento es así como... O no es como llegar y decir, tú sí, efectivamente, tú estás endemoniado, estás poseído. No, hay que discernir. Pero en este caso, pues es una niña, ¿no? Sí. Ya de por sí tiene el problema. Entonces no hay que acrecentarlo. Hay que buscar la forma la solución, para tratarlo. Y finalmente... le dice a los papás, bueno, ya se ve que sí, no es una posesión, sino una influencia, porque ella dice que no está dentro de ella, sino que afuera, y que le está molestando. Cuando llegue, voy a ofrecer una misa y voy a rezar por ella. Ok. ¿Sí? Y... ofreció la misa, bueno, llegó a su parroquia, ofreció la misa, rezó por ella el rosario. Santo remedio. Santo remedio. Como diría literalmente la frase. Santo Ahora, los médicos, ¿qué respuesta pueden dar? Pues es que es el desafío, mi queridísimo Luis. Es el desafío de los médicos. E insisto, como justo lo acaba de plantear Luis, no todo es perfecto, es perfectible. O sea, tiene que haber una prueba constante. Mi queridísimo Luis, se nos acabó el tiempo en Historias Embrujadas. ¿Algo más que quieras comentar acerca de este tema? Pues yo los invito, como hombres de fe, a que acérquense más a Dios, a profundizar su fe. Al hablar de profundizar su fe, es acercarse a ellos. Pero también los invito a que si conocen a alguien cercano, familiar, o ustedes mismos, o alguna amistad que atraviese este tipo de fenómenos, llévenlo con su párroco. ¿Sí? Hablen con él. Y él, como pastor, los va a escuchar y los va a atender, les va a ayudar a discernir para que en caso de que sea algo realmente extraordinario, donde haya manifestaciones de entes malignos, negativos, entonces él les va a orientar para ir con las personas adecuadas, ¿sí? Pero no dejen pasar mucho tiempo, ¿sí? Cosa muy importante que lo hemos visto desde nuestro punto de vista también como investigadores, es que si se dejan pasar mucho tiempo, luego es demasiado tarde, ¿no? Exacto. Hay que tener fe, hay que tener confianza en Dios. Para Dios nada es imposible, ¿sí? El demonio es solamente una criatura espiritual creada, buena por Dios, y que aunque se haya revelado, Jesús venció al demonio ahí en la cruz, ¿sí? No. Pues ahí está. Luis, ¿dónde te pueden encontrar las personas si quieren contactarte? Si quieren conocer más sobre estos temas, tengo un canal de evangelización en YouTube que se llama Católicos en Línea, todo seguido. Okay. Católicos en Línea en minúsculas. Y ahí tengo listas de reproducción. Tengo por lo menos 3 listas sobre el tema. Documentales sobre demonología y exorcismos. Entrevistas a exorcistas, ¿sí? Algunas anécdotas. Por ahí hay un documental muy interesante precisamente sobre el tema que hemos tratado, ¿no? De las infestaciones. Infestación en la casa de una familia, la infestación en un taller
un científico que tuvo que tratar el tema, infestación de una que se asoció precisamente con espiritistas, ajá, y de otra que por practicar, visitar cementerios para buscar fantasmas, se llevó uno a su casa y fue un niño el afectado precisamente por el tema. Wow, pues ahí está. Ahí saben dónde encontrar a mi queridísimo amigo Luis. Que no sea la última vez, Luis. Que esperemos tengamos la oportunidad de tenerte más seguido. Yo te agradezco la invitación. No, hombre, a ti muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos está viendo y escuchando aquí en Historias Embrujadas, por favor comenten. Si te llegó la información bien, comenten lo que se cierne en el podcast. Y hagan preguntas guiadas, ya sea a nuestro invitado o a nosotros, que vamos a contestarles por ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión.